Pronto, obrigada. Obrigada por me ter invitado a estas xornadas, é un privilexio para mí estar hoxe aquí. Moito obrigada mesmo por ter organizado as xornadas, polo impulso, pola decisão, por a vontade de poñer en pé unha forza política ou a forza política necesaria para mudar nun senso máis democrata, máis xusto o sistema político do país, da Europa e do mundo. Moitas grazas ao meu agradecimento para Nuno Ramos, que ten cursado toda esta invitación de maneira moito tenaz, moito fixo ben, porque nos andamos agora todos tolos en España. Tamén a Joana, que ainda non a coñecí. Joana, obrigadísima pola insistencia, pola xestión, por os traballos invisibles, verdad, que son imprescindíveis para que coisas así podan ser, pero que moitas veces non vemos, non? Joana e invisível são coisas que a gente não consegue. Não. Não consegue fazer rimar. Mas se calhar o seu trabalho não é tão visível, não, neste ponto, mas com certeza não é visível, sim. Obrigada. Também obrigada aos parceiros da mesa, a João, José, Paula, pelas suas intervenções, que me têm feito pensar muito nos pontos de semelhança e nos pontos de diferença, pelas suas ideias, pela sua análise. E agradecimento também para todas as pessoas que levan semanas traballando para organizar isto, para todas as pessoas que están gravando coa cámara de video, organizando a logística, traindo, levando a gente, as persoas que foron a buscarme ao aeroporto, todo o que é preciso para que algo así poda ter lugar. E finalmente tamén agradecer a toda a xente que está aquí hoxe, porque estamos aquí hoxe, porque tamén aquí hai unha vontade de empoderarse, de coller a historia dende o presente, de demostrarnos a nós mesmos e ao mundo que somos persoas que estamos decididas a recuperar a nosa condición de cidadáns e a recuperar tamén o rumbo das nosas sociedades e a recuperar con ese proceso a nosa dignidade, que pasa por a recuperación das condições mínimas de dignidade para toda a sociedade e para nós mesmos. Então, moito obrigada por ter sido convidada, moito obrigada por estar todos aquí e polo traballo, que sempre é moito. Bueno, nunca pensei que o povo portugués fora un povo tranquilo, non? O povo portugués, ademais de tirar xente polas xanelas, tamén foi unha xente que fixo unha revolución, verdad? Que nós non fixemos. E que penso que eso sempre na España, a hora de ollar para vos, non é algo que causa admiración, non? Algo que causa... Quero me disculpar por o meu portugués, que está tan bello que o mellor xa non se entende. Se pensades que é mellor que fale español, nos decides o mellor sí. Sí, é mellor. É un pouco deprimente, pero vale, me cambio. Nunca la historia de dos pueblos fue la misma. Y porque la historia de los pueblos no es la misma, ese es el motivo por el cual podemos compararlas. Si la historia de los pueblos fuese idéntica, no sería posible la comparación. Las comparaciones solamente se hacen entre cosas que son distintas. Las cosas idénticas no permiten la comparación. Desde este punto de vista, he venido hoy a hablar de nuestra experiencia, que es una experiencia propia, que no pretende ser idéntica a la experiencia de vuestra historia o la que tengáis que escribir. Dejo en vuestra mano la búsqueda de las semejanzas y de las diferencias. Dejo en vuestra mano la tarea de análisis entre lo que hay de común y lo que hay de distinto, entre lo que yo vengo a contar y lo que vosotros analizáis en vuestra propia realidad social. Hace 11 meses, el 17 de enero de este año, en Lavapiés, en un barrio de Madrid, varias docenas de personas, con Pablo Iglesias a la cabeza, dimos una voz en un teatro pequeño y dijimos, si la gente quiere que montemos algo, que lo diga. Y pedimos 50.000 firmas para poner en marcha Podemos. Y alguien dirá, ¿habéis inventado algo?
No, nosotros no hemos inventado nada. Realmente Podemos no ha inventado nada. Y vengo hoy a hablar también en relación a las intervenciones que he escuchado antes, tanto de Joao como de José, como de Paula, porque hay cosas con las que me siento próxima y otras con las que no tanto, ¿no? Podemos ha sido una hipótesis que ha significado para nosotros mismos un cuestionamiento profundo de nuestro marco de análisis previo. No es solamente que hayamos hecho una propuesta distinta hacia afuera, sino que nos hemos obligado a nosotros mismos a pensarnos a nosotros mismos de manera distinta. Y hablaré de eso y hablaré también de... Voy a hablar de eso y de los errores que muchas personas cometimos antes de llegar a Podemos, a los intentos que fracasaron, a las hipótesis equivocadas, porque a veces también en los errores está una parte, ¿verdad?, de la luz del camino, que creo que es un camino construido colectivamente, no es un camino que haya construido ningún iluminado. Nosotros no inventamos nada, ¿de acuerdo? Solamente construimos una herramienta. Construimos una herramienta que tenía como objetivo, que se propuso desde el primer momento como objetivo, llevar los acuerdos sociales que ya existían en la calle, los grandes consensos que ya existían en la calle, llevarlos al ámbito político-institucional. Ese fue nuestro único objetivo, construir una herramienta que llevase lo que la gente estaba diciendo en la calle al ámbito de las instituciones políticas. ¿Por qué? Porque entendíamos que la gente en la calle estaba diciendo unas cosas que no tenían nada que ver con lo que estaban diciendo ni los partidos ni los medios de comunicación. Se estaban creando unos nuevos acuerdos transversales que no tenían nada que ver con lo que nosotros estábamos escuchando en las televisiones, con lo que estábamos escuchando en el Parlamento, con lo que estábamos escuchando a los partidos políticos desde sus sedes. El tiempo histórico, ¿verdad? Y hay aquí un historiador, me da un poco de apuro, bueno, habrá más en la sala, pero... El tiempo histórico funciona de manera muy distinta al tiempo cronológico, ¿no? Y en el campo de la economía y de la sociología política, el tiempo histórico corre de manera distinta. La crisis del 2008, la gran crisis financiera mundial, ¿verdad?, que tuvo efectos demoledores en todas las economías del sur, en la española también, golpeó durísimamente a la sociedad española y el mercado laboral español desde el primer momento. Sin embargo, aunque el golpe duro entró en el año 2008, las grandes transformaciones en la opinión pública no empezaron a notarse hasta el año 2010. Es decir, hubo un lapso de tiempo entre el golpe económico y la modificación de las condiciones ideológicas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la mentalidad, ¿no?, de las formas de entender las cosas. Y hacia 2010, algunas cosas empezaron a cambiar. Entramos en una fase que los historiadores llaman un proceso destituyente, ¿no? Un proceso en el cual lo que empieza a pasar no es que se construya nada, sino que se destituyen acuerdos que existían previamente y que en nuestro caso habían sido las bases del régimen del 78, las bases sobre las cuales se había construido todo el sistema nacido tras la muerte del dictador, ¿no? Se rompieron o se empezaron a romper muchos consensos. Voy a mencionar solo 3, ¿de acuerdo? Pero se rompieron más, ¿no? El primer consenso que se rompió, y me ha gustado escucharlo de boca, me parece que de Joao, porque aquí pasa algo parecido. El primer consenso que se rompió es que si la transición hacia la democracia en España en los años 70 se construyó también en parte sobre la idea de que la integración de España en la Unión Europea era la garantía de la integración en el ámbito de la democracia y el progreso económico, esa idea que reinó durante los 80, durante los 90 y durante el principio del siglo XXI, bueno, esa idea con la segunda oleada de la crisis, en el año 2010 en España se empieza a romper. La gente empieza a no tener tan claro que la Unión Europea sea la garantía del funcionamiento de la democracia en nuestro país y del progreso económico en nuestro país. Eso se empieza a romper. El segundo consenso que se rompe, de esos consensos nacidos en el 78, es la idea de que, bueno, es la idea también que
que los historiadores llaman el mito del progreso, ¿no? Es decir, el mito, la idea de que el paso del tiempo naturalmente significa la mejora de las condiciones de vida. El tiempo cronológico lleva asociado que la gente va viviendo mejor y, por tanto, conforme pasa el tiempo, ¿verdad?, de manera natural, la gente más joven va viviendo mejor que la generación anterior, los hijos van viviendo mejor que los padres, de la misma manera que los padres han vivido mejor que los abuelos. Ese relato que era cierto desde la España de la posguerra, desde la España de los años 40, que había sido cierto como relato y como base del franquismo, como construcción del desarrollismo, ese relato del progreso, del mito del progreso, en términos de opinión pública, en torno al año 2010, se rompe. Y por primera vez en España, las generaciones más jóvenes empiezan a creer que van a vivir peor que sus padres. Y que las condiciones del mercado laboral con las que se van a confrontar van a ser peores que a las que se confrontaron sus padres. Y que las condiciones de vivienda, de posibilidad de acceso a la vivienda, van a ser peores que las de sus padres. Estos son espacios destituyentes, ¿vale? Destituyentes. Es la parte del momento destituyente. El tercer consenso que fundó la transición, eso que llamamos ideologemas, ¿verdad?, núcleos del pensamiento político, núcleos o corazones, elementos centrales de los relatos ideológicos de cada país. El tercero que se rompe, y que venía de muy antiguo, era la idea de que el gobierno de España dirigía la política en España. Bueno, pues a partir del año 2010, mucha gente en España empieza a creer que la política en España, y especialmente la política económica en España, no la dirige el gobierno español. Y esto es una especie de gran shock, ¿no? De repente, el gobierno no paraba de decir, ¿verdad?, el gobierno de Zapatero no paraba de decir que no podía hacer nada, que tenía que hacer una reforma laboral porque no podía hacer otra cosa. Y luego llegó el gobierno del Partido Popular y siguió diciendo que no podía hacer otra cosa, que solo podía recortar, que solamente podía pedir rescate, que no podía hacer otra cosa. En mayor o menor medida, a lo que asistimos en paralelo fue una gran crisis del concepto de democracia representativa, un poco al hilo de lo que comentaba Paula, ¿no? La idea de democracia como representación entró en crisis y de manera muy convulsa, de manera muy desordenada, de manera muy intuitiva y muy poco coordinada, estalló el 15M, ¿no?, las grandes movilizaciones del 15M en el año 2011. El 15 de mayo la gente salió a la calle, se quedó. La gente salió a la calle y en vez de volverse a casa, se quedó. Y se quedó en las plazas y se quedó en las calles y empezaron a discutir y duró semanas y meses, ¿verdad? Y se articularon movilizaciones vecinales y se creó una gran movilización social y una enorme ola de apoyo popular y un gran debate sobre la situación política del país, y llegaron las elecciones de noviembre de 2011 y el Partido Popular obtuvo la mayoría más grande de su historia y nos quedamos todos así, diciendo, no es posible. ¿Cómo puede haber pasado esto? ¿Cómo puede pasar que miles de personas, millones de personas participen en la movilización, en una movilización social sin precedentes, que no vayan a dormir a sus casas, que acampen en las plazas, que se cree un movimiento de protesta transversal, que se cree una fuerza destituyente sin precedentes y que el Partido Popular, ¿no?, con sus posiciones más conservadoras, más de la derecha clásica, gane las elecciones con la mayor mayoría, con el mayor número de votos de su historia? Y nos fuimos todos a casa deprimidos, diciendo, esto no tiene remedio. Pero no era eso, no era que no tuviera remedio, era que nosotros no estábamos entendiendo que hay una cosa que se llama la autonomía de la política. La autonomía de la política. De manera convencional, especialmente desde las líneas del pensamiento de la izquierda o del pensamiento crítico, siempre habíamos creído que si tú conseguías muchas fichas, ¿verdad?, como si fuera un casino, ¿no?, te dan muchas fichas de movilización social, vas a la caja y te las cambian por fuerza política.
¿no? Tú consigues muchos movimientos sociales, vas a la caja del Estado y te lo devuelven en fuerza política. Pues no, tú consigues muchas fichas en movilización social y no te dan nada, te dan el Partido Popular, eso es lo que te dan. ¿Qué es lo que no entendimos? La autonomía de la política. No entendimos que el espacio de la política institucional tiene sus propias reglas y que por la línea de la movilización social no se consigue el cambio político institucional. Se consigue otra cosa, que es importante, que es imprescindible, que crea conciencia, pero no vas con tus fichas de movilización social y te dan cambio político. Vas con tus fichas de movilización social y como solo llevas esas fichas no te dan nada. Nada de nada. Y no nos dieron nada. No nos dieron nada en el 2011, no nos dieron nada en el 2012 y no nos dieron nada en el 2013. Nada de nada. El mayor momento de movilización social de la historia contemporánea de España en los últimos 20 o 30 años, que ha sido, bueno, quizás mucho decir porque España tiene una trayectoria de movilización muy alta, pero el 15M, que es sin duda una movilización social descomunal, en lo inmediato no nos dieron nada. Nada. ¿Qué empezó a pasar entonces? Empezó a pasar que de esos momentos destituyentes se empezaron a crear consensos. Esos consensos que habían sido destituidos, que venían del régimen del 78, empezaron a ser sustituidos por unos nuevos consensos de nueva planta, ¿verdad? Nacidos de ese espacio de protesta. Y aquí vuelvo al lugar donde empecé. Esos consensos se estaban formando de manera más o menos espontánea en la calle, en las plazas, en los bares, pero nadie los estaba diciendo ni en el Parlamento, ni en los medios de comunicación, ni en ningún sitio. Esos consensos no tenían expresión en el ámbito político institucional, ni en los medios de comunicación. Y vosotros diréis, ¿y por qué vosotros sabéis que se estaba formando eso si nadie lo estaba diciendo? Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque en España en el año 2011, en el año 2010-2011, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un centro de investigación social público, impresionante, con una base de encuestas espectacular, con información pública al acceso de todos los investigadores, de todas las universidades, hizo lo que mi padre hacía cuando yo era adolescente. Yo era muy rebelde cuando era adolescente, bueno, después también. Y mi padre, que era un señor muy de derechas, me decía: yo no te pregunto nada, que igual me contestas. Y yo pensaba, hace bien. Hace bien. Bueno, pues el Centro de Investigaciones Sociológicas en España decidió hacer lo mismo con la sociedad española. No preguntarle nada, no fuera que la gente le contestase. Conclusión, desapareció la investigación pública en España. Ya no hay datos sociológicos sobre la opinión pública de los españoles desde el 2011. ¿Por qué? Porque igual si preguntan, la gente les contesta. Pero a veces ocurren milagros, ¿verdad? Y en el año 2013 conseguimos dinero para hacer una encuesta en el ámbito de la universidad, y eso fue una cosa estupenda, ¿no? Porque pudimos ver que había unos acuerdos nuevos que no se estaban expresando en ningún sitio y que eran lo que llamamos sociológicamente transversales. Es decir, que crecían por encima de los viejos ejes de diferenciación, de tal manera que hacían que esos ejes se fueran sumergiendo y que se estuvieran creando nuevos acuerdos por encima de todo eso. Primer acuerdo, por mencionar tres, ¿de acuerdo? Primer acuerdo. La corrupción política no es un accidente. No son accidentes que les pasan a los partidos políticos ni a la gente de los partidos políticos. La corrupción política es un sistema, es parte de este sistema. Y como parte del sistema, la corrupción política es incompatible con la verdadera democracia. Esto la gente ya lo estaba diciendo, no lo estaba diciendo nadie en los medios, ni lo estaba diciendo nadie en los partidos, pero la gente lo estaba diciendo. Que esto era un sistema de chorizos. Bueno, no sé si aquí se dice eso, pero se entiende, ¿no? Se entiende. Segundo consenso.
que las personas que nos metieron en esta crisis es imposible que nos saquen. Eso fue un segundo acuerdo que vimos clarísimo. La gente veía claramente que era imposible que las mismas personas, los mismos partidos, las mismas estructuras que nos metieron en la crisis nos fueran a sacar. Estaban inhabilitados. Tercer consenso. Bueno, había más, ¿no? Luego, si queréis, en el debate podemos hablar de la encuesta, de las cosas que vimos, porque tampoco hemos vuelto a conseguir dinero para hacer otra. O sea que... Había un acuerdo de fondo que decía, que nos estaba diciendo que la gente ya no creía que hubiese que cambiar las cosas que había que hacer, sino que sobre todo había que cambiar la forma de hacer las cosas, la forma de hacerlas. Había que cambiar la forma de hacer política. ¿Qué es Podemos? Podemos fue eso, una propuesta para hacer las cosas de otra manera, sobre dos supuestos. El eje izquierda-derecha, la izquierda y la derecha, las identidades izquierda y derecha, ya no servían para explicar lo que estaba pasando y ni tampoco los electorados, ¿no? Tampoco el electorado del Partido Socialista, el electorado del Partido Popular, esas lealtades ya no existían. La gente que votaba al PP y al PSOE estaba tan cabreada como la gente que no les votaba. A mí me hace gracia, ahora dicen, Podemos, el voto de la ira. ¿El voto de la ira? Bueno, si en España votase a Podemos, todo el mundo que está enfadado tendríamos el 85% del voto. Quienes dicen eso no entienden que la gente que vota al PP y que vota al PSOE está tan cabreada como la gente que vota a Podemos. Igual de cabreada. Y eso lo que demuestra es la miopía, ¿verdad? Los ciegos que están los responsables de los viejos partidos, que no entienden que la gente que les sigue votando a veces por cuestiones morales, por vínculos familiares, por miedo al cambio, pero no porque no estén enfadados, están enfadadísimos. La gente que vota al PP, en España, no votó al PP para que el PP les robara, ni para que montase la trama de corrupción más grave de la historia de nuestro país. La gente votó al PP porque está en contra del aborto, porque son conservadores históricos, porque su familia es conservadora de siempre y no quieren cambiar de posición, pero no porque no estén enfadados. Ahora mismo, en nuestra sociedad, hay acuerdos que son mucho más grandes que eso, que son mucho más grandes que la izquierda y que la derecha, que son mucho más fuertes que la identificación con el PP o con el PSOE o con el Partido Comunista. Y porque esos acuerdos son más grandes es por lo que puede existir Podemos. Nosotros entendimos que el eje izquierda-derecha ya no nos servía para explicar lo que estaba pasando en nuestro país. Y para muchos de nosotros que venimos de la izquierda, eso significó una renuncia muy grande. Muy grande. Y decir, bueno, cuando nosotros decimos que las propuestas de Podemos no son ni de izquierdas ni de derechas, sino que son de sentido común, lo que estamos diciendo es que hay un acuerdo mayoritario en nuestra sociedad que es más grande, que es transversal a eso de la izquierda y de la derecha. ¿Cuáles son esos acuerdos? Que son unos chorizos, que esto es un sistema, que no nos van a sacar ellos y que hay que hacer las cosas de otra manera. Estos como mínimo son los acuerdos. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Sois unos extremistas, sois la izquierda radical. Y tú les dices que no somos la izquierda radical. Y ellos venga a decirte que eres la izquierda radical. ¿Y por qué quieren decirte que eres la izquierda radical? Porque saben que si el juego sigue en el eje izquierda-derecha, ellos siempre ganan. Si ellos siguen en el juego, si ellos consiguen posicionarte que tú lo que estás construyendo es la unidad de la izquierda, rácata. Otra vez. Y tú le dices, no, estamos construyendo la unidad popular. Te dice, no, sois unos extremistas. Que no, que es la unidad popular. Que no, que es la unidad de la izquierda. Y tú, que no, que es la unidad popular. Y así vamos, ¿verdad? Y así vamos. Segunda asunción o segundo aprendizaje que nos metimos dentro y que nos costó. Que las fichas de la movilización social no te las cambiaban por poder político. ¿Que no?
que por mucha movilización social que consiguieses, luego eso no se transformaba en cambio político, que la política tenía una autonomía. Y eso significaba entender las reglas de la política, que no son las reglas del movimiento. Los movimientos sociales tienen unas reglas y unas funciones que no son las mismas que las de la política. Y entonces vinieron los del 15M a decirnos: vais a montar un partido, sois como los demás. Y nosotros que no, y ellos que sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cobramos por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? Nosotros nos están dando por la izquierda y por la derecha. Y más que nos van a dar. No pasa nada, viene en el paquete. Bueno, luego si queréis ya os cuento mis errores personales, ¿no? De cosas que yo creía que... Bueno, voy a contar uno porque yo participé, en 2013 yo participé personalmente en otros movimientos que no salieron bien. Y eso también tiene su... Yo creía... Esto ya no... Pablo no, Pablo Iglesias que creía otra cosa y bueno, él tenía razón. Yo creía que no se podía conseguir esto sin dinero. Cuando hicimos la encuesta en el 2013 y yo vi cómo estaba el mapa, dije, vamos, que se puede, ¿no? Vamos, venga, vamos allá. Y conseguí unos cuantos que me hicieron caso y dijeron, venga, vamos. ¿Y yo qué fue lo que hice? Reunirme con mucha gente para contar los datos de la encuesta y empezar a buscar dinero. Y como no conseguí el dinero, dije, pues nada, no, pues para casa, ¿no? Y nada, no conseguimos el dinero y nos fuimos para casa. Yo pensaba que sin dinero no se podía hacer. Y estaba equivocada, bueno, voy a ser condescendiente conmigo misma, estaba equivocada en la mitad de la premisa. No se podía hacer sin capital, pero el capital no es lo mismo que el dinero. ¿Cuál fue la propuesta? Yo me fui a casa en octubre de 2013. ¿Cuál fue la propuesta de Pablo en noviembre? Se puede con capital mediático. Vamos a intentarlo con capital mediático. No tenemos dinero, pero tenemos capital mediático. ¿Por qué? Porque Pablo llevaba yendo a la televisión un año y había acumulado una cierta visibilidad mediática. ¿Se podía sin dinero? Sí. ¿Se podía sin capital? No. Por tanto, dos asunciones previas que nosotros naturalizamos. Una, eje izquierda-derecha no es el que mejor explica lo que está pasando en nuestro país. Eje nacionalismo español versus nacionalismo periférico no es el que mejor explica lo que está pasando en nuestro país. Segunda premisa que asumimos, lo que consigas en movilización social no te lo va a cambiar nadie en poder político. Y sobre esa idea pusimos en marcha Podemos, como propuesta, como herramienta para llevar al ámbito político institucional esa mayoría que sabíamos que existía en el ámbito social. ¿Cómo? Diciendo, somos una herramienta y vamos a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué es hacer las cosas de otra manera? Primero, vamos a hacer un partido, porque no nos queda más remedio, pero vamos a hacer un partido que no tenga delegados, que no tenga representantes, que no haya delegados territoriales, que tú no tengas que elegir a alguien que luego va al Congreso, o que tienes que elegir a alguien que luego va a la reunión regional. Vamos a hacer un partido sin representación. Creemos que está en crisis la democracia representativa. Bueno, pues no vamos a hacer una organización que reproduzca los problemas de la democracia representativa. Como existe Internet, ¿verdad? Y como existen en las redes sociales, y como existen un montón de herramientas que permiten la participación directa sin representantes, no tenemos por qué tener delegados. Por tanto, nace Podemos como un partido o una organización sin delegados. Segundo, no queremos tampoco identificaciones fuertes, no queremos afiliados, ¿no? Como... Voy a hablar de España, ¿no? Muchas veces los partidos de la izquierda... Voy a hablar de España, pero estoy casi segura de que pasan más sitios, ¿no? Pero no voy a decirlo. Muchas veces los partidos de la izquierda se convierten en un fetiche, ¿verdad? Y entonces tú tienes un orgullo de pertenencia a una organización porque tu padre fue de esa organización, porque tu abuelo fue de esa organización, porque esa organización te proporciona una identidad social con la que estás cómodo o cómoda, porque te permite decir quién soy. Con independencia de que
esa forma de entender la organización significa que esa organización cada día es más incapaz de cambiar la realidad social, porque cada día es más marginal, cada día está más en la periferia, ¿verdad? Nadie se siente incluido en esa identidad. Nosotros dijimos, no, nada de fetiches, no montamos Podemos para que haya nietos de Podemos, hijos de Podemos, bisnietos de Podemos, orgullosos de... No, vamos a montar Podemos para conseguir el poder político, y si no conseguimos gobernar, lo desmontamos y nos vamos a casa. Eso significa que en Podemos, más que militantes, hay inscritos. Tú entras en Podemos, te inscribes en una página web y con esa página, con esa inscripción te dan un código de votación, y con ese código tú votas, puedes proponer temas para el debate en la asamblea, puedes participar en todos los espacios de deliberación, y cada vez que se toma una decisión importante tú votas. ¿Son militantes? Bueno, son inscritos más bien, ¿no? Es un sentido blando, ¿no? Eso también significa que no se paga, ¿vale? Por estar en Podemos no se paga, es gratis. Tú te inscribes en Podemos y es gratis. Otra forma de hacer las cosas, listas abiertas y ciudadanas para elegir en todas las elecciones a las que nos presentemos, las listas de Podemos las decide la gente. Todos los puestos, del primero al último. Se presenta quien quiera y vota quien quiera. Todos los programas electorales de todos los niveles territoriales de Podemos los decide la gente. La gente propone, se hace primero un borrador, eso se mete a debate durante meses, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, y finalmente la gente votará y elegirá lo que le parezca mejor o peor, ¿no? Así hicimos el programa de las europeas, así hemos empezado o estamos empezando a hacer el programa de las próximas elecciones generales de 2015 o 2016. Siguiente compromiso sobre hacer las cosas de otra manera. En Podemos, los pactos postelectorales con otros partidos, cuando tengamos elecciones y haya que hacer acuerdos con otros partidos, los someteremos al referéndum de la gente. Será la gente la que decida por referéndum si se pacta con este partido o con este otro, con quién sí o con quién no. Y termino ya para no... Como último rasgo, luego pues espero que en el debate podamos hablar de más cosas. No le hemos pedido dinero a los bancos. Podemos no le pedimos dinero a los bancos. El dinero que hemos conseguido es porque se lo hemos pedido a la gente. Y la gente, mediante crowdfunding, nos ha ido dando dinero para sacar la organización adelante. Esto significa que somos pobres, ¿vale? Que no tenemos un duro. Pero eso también significa que no le debemos nada a nadie. Y también significa que cuando gobernemos en nuestro país no le deberemos ningún favor a ningún banco ni a ninguna entidad financiera. Y eso es un nivel de independencia y de autonomía que ninguna organización política de nuestro país tiene. Para nosotros no deberle dinero a los bancos, no endeudarnos, no pedirle dinero a las entidades financieras, es un elemento básico del compromiso ético de Podemos. Por tanto, ¿Podemos es una propuesta programática de una serie de puntos sobre lo que hay que hacer? No. Podemos es una herramienta sobre cómo hacer las cosas de otra manera. Sobre cómo poner un instrumento político al servicio de las mayorías sociales que ya existen, asumiendo el riesgo de que las mayorías sociales decidan cosas que a lo mejor no nos gustan. Pero entendiendo que la democracia va de eso, de asumir el riesgo de que la gente es mayor de edad y tiene capacidad para decidir lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Y en esas estamos. Pero creemos que podemos. Gracias.